Dios ha muerto. En alemán, Gott ist tot. Esta es la frase que más se asocia con Nietzsche. Sin embargo, hay una ironía aquí, ya que Nietzsche no fue el primero en inventar esta expresión. El escritor alemán Heinrich Heine, a quien Nietzsche admiraba, la dijo primero. Pero fue Nietzsche quien se propuso como misión como filósofo responder al dramático cambio cultural que describe la expresión «Dios ha muerto». La frase aparece por primera vez al comienzo del libro 3 de la Gaia Ciencia 1882. Un poco más tarde es la idea central del famoso aforismo titulado El loco, que comienza. ¿No habéis oído hablar de aquel loco que encendió una linterna en las claras horas de la mañana, corrió al mercado y gritó sin parar, busco a Dios, busco a Dios? Como en aquel momento había muchos que no creían en Dios, provocó muchas risas. ¿Se ha extraviado?, preguntó uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, preguntó otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha ido de viaje? ¿Ha emigrado? Así gritaban y se reían. El loco saltó en medio de ellos y los atravesó con sus ojos. ¿Dónde está Dios?, gritó. Te lo diré, lo hemos matado, tú y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hacíamos cuando liberamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Alejándonos de todos los soles? ¿No nos estamos hundiendo continuamente? ¿Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Hay todavía arriba o abajo? ¿No nos estamos extraviando, como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No se nos acerca cada vez más la noche? ¿No necesitamos encender linternas por la mañana? ¿No oímos todavía nada del ruido de los sepultureros que están enterrando a Dios? ¿No olemos todavía nada de la descomposición divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. El loco continúa diciendo: nunca ha habido un hecho mayor, y quien nazca después de nosotros, por este hecho, pertenecerá a una historia más alta que toda la historia hasta ahora. Ante la incomprensión, concluye: he llegado demasiado pronto. Este tremendo acontecimiento está todavía en camino, todavía vagando, todavía no ha llegado a oídos de los hombres. Los relámpagos y los truenos requieren tiempo, la luz de las estrellas requiere tiempo, las acciones, aunque se hayan realizado, todavía requieren tiempo para ser vistas y oídas. Esta acción está aún más distante de ellos que la mayoría de las estrellas distantes, y sin embargo, ellos mismos la han realizado. ¿Qué significa todo esto? El primer punto que hay que señalar, bastante obvio, es que la afirmación Dios ha muerto es paradójica. Dios, por definición, es eterno y todopoderoso. No es algo que pueda morir. ¿Qué significa, entonces, decir que Dios está muerto? La idea opera en varios niveles. Como la religión ha perdido su lugar en nuestra cultura. El significado más obvio e importante es simplemente este: en la civilización occidental, la religión en general, y el cristianismo en particular, están en una decadencia irreversible. Están perdiendo o han perdido ya el lugar central que han ocupado durante los últimos 2000 años. Esto es cierto en todos los ámbitos: en la política, la filosofía, la ciencia, la literatura, el arte, la música, la educación, la vida social cotidiana y la vida espiritual interior de los individuos. Alguien podría objetar, pero es indudable que todavía hay millones de personas en todo el mundo, incluido Occidente, que siguen siendo profundamente religiosas. Esto es indudable, pero Nietzsche no lo niega. Está señalando una tendencia en curso que, como él indica, la mayoría de la gente aún no ha comprendido por completo. Pero la tendencia es innegable. En el pasado, la religión era central en gran parte de nuestra cultura.
La mejor música, como la misa en si menor de Bach, era de inspiración religiosa. Las mayores obras de arte del Renacimiento, como la Última Cena de Leonardo da Vinci, solían tener temas religiosos. Científicos como Copérnico, Descartes y Newton eran hombres profundamente religiosos. La idea de Dios jugó un papel clave en el pensamiento de filósofos como Aquino, Descartes, Berkeley y Leibniz. Sistemas educativos enteros estaban regidos por la Iglesia. La gran mayoría de las personas eran bautizadas, casadas y enterradas por la Iglesia y asistían a la Iglesia regularmente durante toda su vida. Nada de esto es cierto ya. En la mayoría de los países occidentales, la asistencia a la Iglesia se ha reducido a un solo dígito. Muchos prefieren ahora ceremonias seculares en el momento del nacimiento, el matrimonio y la muerte. Y entre los intelectuales, científicos, filósofos, escritores y artistas, la creencia religiosa prácticamente no desempeña ningún papel en su trabajo. ¿Qué causó la muerte de Dios? Así pues, este es el primer y más básico sentido en el que Nietzsche piensa que Dios ha muerto. Nuestra cultura se está secularizando cada vez más. La razón no es difícil de entender. La revolución científica que comenzó en el siglo XVI pronto ofreció una forma de entender los fenómenos naturales que demostró ser claramente superior al intento de entender la naturaleza mediante referencias a principios religiosos o a las escrituras. Esta tendencia cobró impulso con la Ilustración en el siglo XVIII, que consolidó la idea de que la razón y la evidencia, más que las escrituras o la tradición, deberían ser la base de nuestras creencias. Combinado con la industrialización en el siglo XIX, el creciente poder tecnológico desatado por la ciencia también dio a la gente una sensación de mayor control sobre la naturaleza. Sentirse menos a merced de fuerzas incomprensibles también contribuyó a socavar la fe religiosa. Otros significados de Dios ha muerto. Como Nietzsche deja claro en otras secciones de la Gaia Ciencia, su afirmación de que Dios ha muerto no es solo una afirmación sobre la creencia religiosa. En su opinión, gran parte de nuestra forma predeterminada de pensar conlleva elementos religiosos de los que no somos conscientes. Por ejemplo, es muy fácil hablar de la naturaleza como si tuviera propósitos. O si hablamos del universo como si fuera una gran máquina, esta metáfora conlleva la sutil implicación de que la máquina fue diseñada. Tal vez lo más fundamental de todo es nuestra suposición de que existe algo así como la verdad objetiva. Lo que queremos decir con esto es algo así como la forma en que se describiría el mundo desde el punto de vista del ojo de Dios, un punto de vista que no es solo entre muchas perspectivas, sino que es la única perspectiva verdadera. Para Nietzsche, sin embargo, todo conocimiento tiene que ser desde una perspectiva limitada. Durante miles de años, la idea de Dios, o de los dioses, ha sido la base de nuestra manera de pensar sobre el mundo. Ha sido especialmente importante como fundamento de la moralidad. Los principios morales que seguimos, no matar, no robar, ayudar a los necesitados, etc., tenían la autoridad de la religión que los respaldaba. Y la religión nos proporcionaba un motivo para obedecer estas reglas, ya que nos decía que la virtud sería recompensada y el vicio castigado. ¿Qué sucede cuando se nos quita esta alfombra? Nietzsche parece pensar que la primera respuesta será la confusión y el pánico. Toda la sección de loco citada anteriormente está llena de preguntas que infunden temor. Una de las posibilidades es el descenso al caos. Pero Nietzsche ve la muerte de Dios como un gran peligro y una gran oportunidad. Nos ofrece la posibilidad de construir una nueva tabla de valores que exprese un nuevo amor por este mundo y esta vida. Una de las principales objeciones de Nietzsche al cristianismo es que, al pensar en esta vida como una mera preparación para una vida después de la muerte, devalúa la vida misma. Así, después de la gran ansiedad expresada en el libro 3, el libro 4 de la Gaia Ciencia es una gloriosa expresión de una perspectiva que afirma la vida. Hasta luego.